Hola, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy sobre la historia de Grecia. Sobre esto es para la materia de cátedra de Rodrigo Noguera. Entonces, la pregunta del día de hoy es ¿quién era Julio César? Julio César era un gran orador, dictador, contrincante, combatiente, en donde él en su momento llega a quedar como gobernante con Pompeyo, que es otro político que manejan entre los dos Grecia. Pompeyo le dice a Julio César que se vaya otra vez con sus tropas. Él debe siguiendo esa orden, sigue con sus campañas en España, Grecia, Egipto, Palestina, Asia Menor y África. Entonces en estos lugares vence a Pompeyo. Entonces cuando él vuelve a Grecia queda como dictador y venciendo al equipo político de Pompeyo. Entonces, en ese momento, él regresa a Roma, pero siendo un excelente dictador en ese sentido, porque ha sido el ganador de esta contrincante. Pues Cleopatra Séptima Tea Filopator, ese es su nombre completo, que nació en el 69 a.C. y murió en el 30 a.C. Se conoce desde muy joven. Ella y su padre y su hermano menor se fueron de Alexandria, Egipto, a, y ella volvió después con su padre. Cuando su padre volvió, mató a su media hermana que se llamaba Bene, Berenice, eh, la cuarta, en el 55 a.C. Eh, lo que se conoce, y esto dijeron que la afectó mucho porque vio como el papá mataba a su propia hermana, y dicen que por esto fue una de las reinas más violentas y que tenía más muertes de su tiempo. Eh, Se decía que ella era muy hermosa, pero después se conoció que de verdad no era verdad, que los hombres se la atraían los hombres porque era muy inteligente, desde chiquita era muy educada. ¿Qué más? Eh, Ella tuvo dos amores que se conocieron muy grandes, que fue Julio César. Con él tuvo un hijo que se llamaba Ptolomeo V Filopar César, que nunca fue reconocido. Julio César nunca reconoció a su hijo, pero él fue uno de que siempre estuvo cerca de Cleopatra. Cleopatra fue casada, fue entregada a Egipto. eh, Su padre les entregó Egipto a ella y a su hermano Ptolomeo, el 14. Eh, pero ellos no querían, ella nunca quiso tener nada con él, entonces por eso se dio muchas guerras, por eso fue que conoció a Julio César. Ella conoció a Julio César porque necesitaba ayuda, y esa fue una de las formas que encontró. Se sabe que una de las formas en que ella manipulaba y conseguía poder era a través del sexo, porque era muy eh, se movía mucho en esa parte. Y también se supo después que ella con Marco Antonio, su segundo amor, ella tuvo tres hijos, dos gemelos que se llamaban Cleopatra Selene II y Alejandro Helios. Y después tuvo otro hijo que se llamaba Ptolomeo Filópator. Filópator. Antes de hablar de cómo se conocieron y qué relación tenía Cleopatra con Julio César, tenemos que tener en cuenta el siguiente contexto. Después del exilio de Ptolomeo XII, la dinastía ptolomea se caracterizaba por el conflicto de quién tenía que tener el trono egipcio. Y esto no cambiaría más adelante. En el año 51 a.C. se da la muerte de Ptolomeo XII, padre de Cleopatra. Esto hace que la joven suba al poder a los 18 años, esposándose con su hermano Ptolomeo, de 11 años. Pero para Ptolomeo esto no fue suficiente, él quería tener el control total del trono. Lo que hizo fue un golpe de estado y exilió a su esposa. En este caso, Cleopatra, en su exilio, se encontraba en Siria. A su vez, Julio César, después de haber ganado la Segunda Guerra Civil y convertirse en dictador de Roma, esto caracterizaba que él tenía un gran poder ahí.
Al dirigirse a Egipto, se da cuenta de este conflicto del trono y lo que hace es solicitar que estos dos gobernantes se reúnan y solucionen este conflicto. Cleopatra, al enterarse que Julio César estaba en Egipto, decide hacer un plan para seducirlo y tenerlo a su favor. Lo que ella hace es contratar a una sirvienta, la cual la envuelve en una alfombra y es enviada a los aposentos de Julio César. Aquí es cuando Julio César y Cleopatra se encuentran. Él, al verla totalmente desnuda en la alfombra, cae cautivado y se convierten en amantes. En el año 48 a.C., las tropas de Julio César, es decir, las tropas romanas, derrotan a las tropas de Ptolomeo. Por un intento de Ptolomeo de huir de Julio César, se ahoga y muere. Y aquí es donde Cleopatra reclama su poder como reina de Egipto. La relación que tenía Julio César y Cleopatra eran amantes, ya que Julio César nunca formalizó la relación que tenían debido a que él ya tenía una esposa. Esto genera un poco de conflicto entre los romanos, ya que para ellos no era bien visto esto y no les agradaba mucho Cleopatra. Además de ser amantes, eran aliados, ya que Cleopatra veía a César como una figura de poder que le ayudaría a recuperar el trono, lo cual funcionó. Además de esto, también cómo mantener ese poder. Y Julio César veía en Cleopatra una figura o una gobernante que le apoyaría en sus decisiones en el territorio egipcio. El papel que jugó Marco Antonio en la relación de Cleopatra y Julio César fue que Marco Antonio era el primer comandante y el segundo en poder después de Julio César. Se sabía que si Julio César le pasaba algo, Marco Antonio iba a tomar el poder, y se sabe que él le ayudó en las guerras de la guerra civil y la guerra de Galápagos, que fueron las dos grandes. Ahí fue donde él conoció a Cleopatra, y se sabe que después de que Julio César fue asesinado, ellos dos comenzaron un romance.